Buenas, ¿cómo están? Qué rico que se estén uniendo poco a poco a este en vivo. Hoy es un en vivo súper especial. Tengo una invitada de lujo. Es la doctora Catalina Ayala, médica psiquiatra de niños y adolescencia de la Pontificia Universidad Javeriana. Para mí ella es Cata o Catica. Pero quiero contarles que yo admiro mucho a los médicos porque destinan su vida, su energía a estudiar profundamente todo al servicio de personas que como ustedes hoy nos están viendo. Cata tiene más de 20 años de experiencia, somos contemporáneas, entonces ahí ya nos delatamos, tiene más de 20 años de experiencia haciendo psicoterapia conductual. Eso es cuando uno se sienta a hablar con un experto y ese experto también le da a uno recomendaciones muy importantes para la vida. Llevas más de 10 años trabajando, dando talleres para padres, enseñándole a los padres a regular emocionalmente a sus hijos. Hoy Cata además es vicepresidenta del capítulo de Bogotá. De psiquiatría infantil. De psiquiatría infantil. De la Asociación Colombiana de Psiquiatría. En la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Y puedo durar un rato más contándole que es docente, que es investigadora. Realmente es un honor que hoy, Cata, tú nos estés acompañando aquí, que le estés hablando a todas esas personas maravillosas que están conectadas y que les compartas desde tu experiencia y desde tu visión un tema que hoy nos llama y que es cómo cuidar emocional y mentalmente a los niños cuando sus padres están en conflictos legales. Cata, gracias por estar aquí. Ay, Caro, no, para mí es un honor estar en este tema tan importante acompañándolos y creo que es una oportunidad de oro para seguir cuidando la salud mental de nuestros niños, nuestros adolescentes y bueno, también de las familias. Entonces hoy vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a dividir esta charla que va a ser cortica y sustanciosa en 3 grandes bloques. El primer bloque en el que vamos a hablar con Cata es para entender un poco eso que pasa en la mente, que pasa en la psiquis de los niños cuando ven que allá arriba sus papás están en un conflicto legal. Vamos a entrar en esa psiquis para ver esos niños qué están pensando, qué están sintiendo. En segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son los errores más comunes que desde esta experticia médica y desde esta experticia jurídica vemos que cometen los adultos frente a sus hijos. Pero no nos vamos a quedar en esos enjuiciamientos horribles, porque vamos a pasar al tercer bloque en el que vamos a hablar cómo podemos hacerlo mejor. ¿Qué tips prácticos podemos dar para que cuando los adultos estén en esos conflictos familiares, los niños estén protegidos emocionalmente y mentalmente y puedan hacer tránsito por los conflictos que son naturales en la vida? ¿Qué tal suena? ¿Arrancamos? ¿Arranquemos? Arranquemos. Entonces, miren, tengo aquí, ustedes ya saben que yo soy muy juiciosa con mis apuntes. Vea esto. Esto a mí me delata. El perfil ñoño, ¿no? Es difícil ocultarlo. Entonces, miren. Tengo aquí varias preguntas para hacerle a Cata en este primer bloque en el que yo quiero que entendamos qué pasa ya en la mente de un niño y en la mente de un adolescente. ¿Saben por qué? Porque nosotros hace rato pasamos por eso. Ya se nos olvidó qué es ser niños, qué es ser adolescente. Y entonces tal vez los podemos ver con las gafas y los ojos de ser adultos, pero se nos olvida que ellos tienen una forma de pensar diferente a la nuestra, que están viviendo en un momento diferente al que nos tocó vivir a nosotros y que tenemos que entenderlos. Así que yo quiero preguntarte, Cata, tú que hablas con estos niños y estos adolescentes todos los días de tu vida, ¿qué puedes decirnos qué pasa en esa mente, qué pasa en esos corazones de los niños y de los adolescentes que ven a sus padres en un conflicto familiar normalmente ya complejo? Bueno, esta es una pregunta súper importante porque no podemos olvidar que sin importar la edad,
todos los seres humanos vivimos procesos de duelo. Y cuando se anticipa una pérdida, como es la pérdida de la familia como la conocemos, un papá, una mamá o otras constituciones familiares que tenemos hoy en día, pero dos adultos cuidando de dos hijos o más hijos en un mismo hogar, bajo un mismo techo, y eso va a cambiar. Eso implica que vamos a tener un duelo ahí. Y en este proceso de duelo hay una elaboración de la pérdida que implica un dolor. Entonces, lo primero que va a sentir un niño es una inestabilidad frente a esas figuras de seguridad. Esto, tal como yo lo conozco, va a cambiar. Ya según la edad que tenga cada uno de los niños, la comprensión que tiene y cómo puede, digamos, expresar ese dolor que está sintiendo va a ir variando. Siempre lo van a percibir, incluso el bebé, que a veces los adultos creemos que no se dan cuenta, pero va a ser un proceso que va a ir cambiando. Sí, los conflictos normalmente tienen fases en las que van escalando. Los conflictos a veces comienzan como por, no nos pudimos poner de acuerdo en dónde salir a almorzar. Y los conflictos no es ideal, pero a veces ocurre que escalan. Y ya incluso algunos comienzan a tener implicaciones penales, algunos tienen implicaciones ya civiles cuando hay que iniciar procesos de separación, de divorcios, en fin. Los niños, ¿qué tanto entienden estos conflictos? ¿Los conflictos sencillitos o los conflictos grandes? ¿Ellos sí entienden qué está pasando? Eso depende mucho de las separaciones, no hay una igual que otras. Yo tengo pacientes que los toma por sorpresa la noticia de los papás y tengo pacientes que se sorprenden que los papás hayan durado tanto tiempo casados. O sea, uno ve de ambos espectros. Pero lo importante ahí precisamente, y ahorita todos esos adultos que nos están escuchando, es cómo transmitimos la información. Siempre hay que ir explicando lo que va ocurriendo cuando surjan las dudas. Por supuesto que si como adultos aún no tenemos claro qué va a pasar y los niños no están generando unas preguntas, lo ideal siempre va a ser cuando tengamos esos desacuerdos, cuando sentimos que una comunicación se está tornando en acalorada, no tiene que ser en la casa. Rara vez, y ese es un primer consejo tal vez que me atrevo a irles dejando a los papás, rara vez tenemos que resolver un conflicto aquí y ahora en este momento que estamos acalorados en lo que desde la terapia que yo manejo se llama la mente emocional. Porque cuando estamos en mente emocional queremos que el otro haga y que entienda nuestro punto. Y eso hace que no escuchemos, no estamos escuchando lo que pasa al otro lado. Y si no escuchamos lo que pasa al otro lado, estamos acá maquinando qué contesto yo ahorita para dar el sablazo final, para ganar esta batalla. Y finalmente eso a veces pasa en las noches, en el cuarto, la comunicación va escalando en tono, en nivel de agresión verbal, a veces agresión física, y los chiquitos están escuchando. Cuando esto se da en casa, se genera una situación muy problemática para esconder, porque además se oye como un adulto le falta el respeto a la mamá de ese niño, que es lo que más quiere en esta vida, pero como una mamá podría faltarle el respeto al papá, que es el otro ser que el niño más quiere en la vida. Entonces, si van entendiendo cómo esto genera un impacto en las figuras más importantes y significativas para un niño, entonces el primer consejo sería, si estamos en esta situación, los conflictos pueden esperar y ponerse una cita mañana en un café, almorcemos porque hay que hablar de esto, dejar que las cosas se asienten, se enfríen, donde podamos salir de esta mente emocional y lograr estar en un estado de mente sabia, donde podemos pensar entendiendo nuestras emociones sin estar cansados por todo el día del trabajo o todavía con la sorpresa de lo que motivó la confusión y la discusión, va a generar que los niños no tengan que presenciar esos momentos emocionales que son tan dolorosos. Entonces, así, cuando se llegue a un conflicto o un desacuerdo, se va a poder comunicar de forma tranquila y no es el niño escuchando en la puerta de los papás o atrás del sofá o simplemente no pudiendo dormir, desvelándose, porque no entiende por qué los papás están diciendo cosas tan feas. O sea, si yo recapitulo, los niños sí se dan cuenta. Se dan cuenta. Y los niños sí sienten. Y la responsabilidad que tienen los adultos es ayudarles a entender sin sufrir tanto. Porque claro, que sus superhéroes favoritos del mundo mundial estén discutiendo y estén separándose, pues por supuesto los afecta. Entonces ¿cómo es que se llama? Salir de la mente emocional. Uh-huh. Salir de la mente emocional, me imagino que respirar mucho,
pero respirar mucho, 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 porque uno lleno de rabia, lleno de miedo, lleno de frustración, lleno de sentimientos de traición, a veces sentimientos de culpa, salir de ahí se necesita un ejercicio muy consciente de tratar de entrar en calma para buscar esos espacios aparte que nos permitan conversar, ¿cierto? Así es, porque además cuando pasa algo en pareja y nos sentimos atacados, se activa nuestra parte del cerebro que es como reptil, instintiva, de sangre fría, que quiere contraatacar. Ahí no estamos viendo integralmente a ese hombre, por decir en nuestro caso, que es el papá de nuestros hijos, con el que nos casamos, que también tiene cosas buenas, así ahorita nos caiga gordísimo con lo que acaba de hacer. Estamos en modo contraataque y no es buena idea que los niños tengan que escuchar eso. Desde esta perspectiva jurídica yo he visto que cuando se está en esa fase de mente emocional, que me parece el término revelador, yo lo voy a anotar aquí, mente emocional. Cuando se está en esa fase de mente emocional en donde, como tú nos dices, se escucha para reaccionar, pero no para entender lo que le pasa al otro, se dicen cosas sin control. Y esas cosas sin control, después de que son dichas, activan responsabilidades. Puede incurrirse en violencia vicaria, que es cuando pongo al hijo en contra de su madre. Puedo agredir psicológicamente a mi pareja o a mi expareja, y todo eso trae consecuencias jurídicas. Podemos terminar en una comisaría de familia, en unos jueces de paz, podemos terminar en una fiscalía. Entonces, atentos, porque este estado de mente emocional es un estado que hay que ser consciente de que existe y que se puede salir de ahí con unas técnicas de respiración, de calma, de ver hacia futuro, porque los estados de crisis son normalmente temporales. Entonces, atención, porque esos estados de mente emocional pueden activar responsabilidades jurídicas que luego, en vez de resolver problemas, a veces los incrementan. Es como cuando a uno lo contratan con la tapita para prender la olla, termina eso volviéndose un incendio muy grande. Cata, ¿qué tips puedes darle a una persona que se da cuenta que la otra persona está en ese estado como de descontrol, de mente emocional? ¿Qué tip puedes darle a una persona que está viendo que ese incendio se prendió? Bueno, la sabiduría popular es increíble, y cuando nos decían que para pelear se necesitan dos, eso es completamente cierto. Entonces imaginémonos esta persona que se siente atacada porque hay alguien que está en mente emocional o porque se acaba de descubrir una situación que compromete su seguridad o la estabilidad de la pareja. Se enteró de una infidelidad, pongámoslo así. Entonces siente atacada, entra en mente emocional y va a contraatacar. Acuérdense que es cerebro reptil, instinto total. La otra persona, cuando se siente atacada, pues va a contraatacar. Si nos damos cuenta y estamos en este mismo nivel y nosotros no escalamos esto, si en ese momento el que aún no está en mente emocional puede decir: te entiendo claramente, esto es muy complicado, estoy en toda mi disposición de explicar en el caso de la infidelidad, por decir, quiero que lo hablemos, pero cuando nos podamos escuchar, ya es una buena posibilidad. Si tiene que recibir todos los descargos, de pronto la frustración de esa pareja cuando hay una culpabilidad inherente a los acuerdos que previamente tenían como pareja, de pronto quedarse tranquilo, escuchando, entendiendo, pero lo importante es no hacer esto, es que si se siente atacado, no contraataque con algo más difícil, porque a veces lo que pasa, un poco como para que lo intentamos, es me fuiste infiel, no sé cuántas, bueno, con la mente emocional, y el otro le dice, sí, pero es que tú no tienes en cuenta que eso pasó porque es que tú A, B y C, entonces se vuelve ¿qué? Y empiezan a escalar ambos y a sacarse los trapitos al sol como el baloto acumulado desde el día 1 de ese matrimonio. Y ahí es donde se genera la situación. Entonces, si estamos viendo que el otro está así, intenten recibir la frustración, validar esa emoción, si es válida, y poder posponer la posibilidad de hablar en módicas cuotas los días que vienen para poder ir respetando esos momentos en que podamos entrar otra vez en mente sabia.
Y mucha atención con hacerlo al frente de los niños, ¿cierto? Exacto, como estamos diciendo que no hay afán de arreglarlo en ese momento, porque ahí no vamos a arreglar nada sino empeorar las cosas, lo ideal es ponerse una cita fuera del hogar, cuando ustedes puedan hablar de eso y que cuando estemos delante de los hijos les comuniquemos los acuerdos. Y el acuerdo puede ser que tenemos la conclusión de que no nos ponemos de acuerdo, estamos de acuerdo en el desacuerdo y que por eso hemos decidido separarnos como pareja conyugal. Ese puede ser el acuerdo, pero hay un acuerdo de ambos padres que comunican a unos hijos, no cada uno diciendo. Sí, es que yo creo que culturalmente nos cuesta trabajo aprender a hablar, a reconocer que tenemos un conflicto. A veces creemos que al callar la existencia de ese conflicto ya es una manera de resolverlo, que sabemos que no es así. Nos cuesta culturalmente negociar, nos cuesta culturalmente llegar a acuerdos. Es como si estuviéramos más predispuestos o que sepamos más pelear y ganar, en vez de sentarnos a conversar. Y yo creo que eso es lo bueno que nos aporta el derecho, que es esta orilla de donde tengo conocimiento para ver que el derecho nos establece unos deberes seres, un deber ser, una regla. Y esa regla neutral nos puede ayudar a llegar a consensos, siempre y cuando exista esa voluntad de querer conversar. En tu experiencia, Cata, ¿cuándo ves tú que ya un niño está emocionalmente y mentalmente afectado? ¿En qué circunstancias un padre o una madre debe decir, esto está saliéndose de control, porque lo que sea que está pasando aquí arriba, aquí abajo ya se está viendo? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma y de atención? Pues digamos que, como decíamos, siempre cuando hay una elaboración de un duelo porque se pierde la familia como se conocía y se va a empezar a construir otro modelo de familia y otro modelo de concebir a sus padres, va a haber un dolor. Y es muy importante, y tal vez acá quisiera hacer la diferenciación entre un dolor y un sufrimiento. El dolor es inherente a la vida y de eso hablan mucho los budistas, hace parte de lo que nos pasa todos los días, es una señal de alarma, y hay dolor físico y hay dolor emocional. Y muchos padres posponen decisiones que son claramente situaciones muy difíciles en casa bajo la excusa de evitarle un dolor a los hijos. Pero el estar peleando, estar con la ley del hielo, estar los niños hipervigilantes entendiendo cuáles son esas señales que hacen ver que los papás no están tan bien como quieren aparentar, son un sufrimiento diario. Es como ese sufrimiento de agoticas, de agoticas, de agoticas que va llenando el vaso y eso es mucho más patológico. Entonces, lo primero es saber que va a haber emociones y que se espera y que lo normal en una situación así es que el niño manifieste algo de tristeza, algo de rabia, de frustración, pero también que si esto ya se perpetúa al punto en que el niño empieza a tener alteraciones en su colegio, que se aísla de sus pares, que hay cambios persistentes en su patrón de sueño, en su patrón de alimentación, o que todo lo contrario no puede expresar, que sería también lo patológico, yo estoy bien, normal, no me pasa nada con todos estos cambios que estamos viviendo, ahí de pronto tenemos que estar más atentos y ver si este duelo se está complicando, por lo que nosotros llamamos un duelo patológico, y si está generando un trastorno o una condición de su salud mental que tenga que requerir ayuda profesional. ¿Y cuál es la diferencia, Cata? Bueno, ya entendí que si un padre o una madre ven que su niño está cambiando esos patrones, digamos, esto como que no es normal en el sueño, en el colegio, en su socialización, en la forma en la que se expresa, en los cambios de humor, en la forma en cómo se alimenta, hay que alzar la mano. Pero ¿a dónde se va? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? Porque hay veces que uno no entiende y uno dice, estoy muy mal, ya tengo que ir al psicólogo, o estoy aún peor y tengo que ir al psiquiatra. ¿Cómo saber la diferencia entre uno y otro? Y cuándo ir a uno y cuándo ir al otro. Digamos que tanto los psicólogos como los psiquiatras o los profesionales de salud mental, como nos decimos cuando nos echamos como en el mismo canastico, podemos estar en disposición de responder estas preguntas. Digamos que los psicólogos, al tener un énfasis más en el comportamiento humano y en el acompañar a las personas en sus emociones y en los problemas cotidianos, seguramente serían como esa primera línea de respuesta.
Si ya vemos que hay una situación que está afectando la funcionalidad, en la que de pronto el psicólogo remitió al psiquiatra, o que el papá ve que esta situación ya está generando que el niño no se levanta de la cama, que no se motiva con ningún tipo de actividad, que el niño abiertamente expresa ideas de hacerse daño o hacerle daño a otros, esto ya sería motivo para consultar a un psiquiatra. Los psiquiatras, al ser médicos, hacemos todo un estudio de organicidad, vemos si hay complicaciones de esto, y en caso tal de que esta situación, de este sufrimiento persistente, genere un trastorno mental, depresión, trastorno de ansiedad, etcétera, y se descalibren, como decimos, los neurotransmisores, y requiere un manejo biológico que complemente esa psicoterapia, que la puede hacer un psicólogo o un psiquiatra, pues tocaría consultarnos a nosotros. Uh-huh. Y por nosotros, yo creo que Cata se refiere a Psique-Soma, que es un espacio seguro para ir y alzar la mano, para encontrar psicoterapia para adultos, para parejas, para niños, para adolescentes y para familia. Porque otra cosa que he entendido es que conflictos que pasan entre adultos normalmente no involucran solamente a un hombre o una mujer, sino detrás hay un ecosistema gigante en el que todos pueden verse impactados. Entonces ese acompañamiento de familia puede ser también muy valioso. Yo les voy a dejar aquí en los comentarios, en el chat, los datos de Psique-Soma. Y si ustedes sienten que en sus vidas o en la vida de esas personas que ustedes aman mucho se necesita un acompañamiento especializado en psiquiatría, pues tienen que llamar a este número. Es el 323-209-9869. Y lo voy a volver a repetir. 323-209-9869. Porque si ustedes tienen que alzar la mano, sepan que de este lado hay personas que están dispuestas y que quieren escuchar y ayudar. Así que esas oportunidades de oro no pueden desaprovecharlas, y busquen ayuda. Qué rico prevenir en vez de lamentar. Ya quien llora sobre la leche derramada, a quejarse al mono de la pila. ¿Sí ven cómo estamos aprendiendo viejos y conocidos refranes? Sí, además que yo quisiera acá puntualizar que bien sea en Psique-Soma o en otro lugar, no hay que esperar a que ya tengamos un trastorno mental para consultar, sí, para ir de pronto al psiquiatra, pero muchas familias y muchas parejas consultan, y acá tenemos que romper este estigma. No se consulta cuando ya estamos terriblemente mal en pareja, sino se consulta cuando hay cosas por resolver. Si vemos que vamos 3 intentos de no hablar en mente emocional, porque cada vez que uno habla entra en mente emocional, ahí un terapeuta puede acompañarlos a resolver esos conflictos. Si queremos tener asesoría en una buena separación, también podemos consultar. Algunos dicen, yo no voy a terapia de pareja porque es que yo decidí que me voy a separar. Pues qué bueno ir a terapia de pareja, porque noticia acá que tal vez creo que es de las conclusiones más importantes que yo quisiera que se llevaran desde salud mental hoy, y es: ustedes pueden tomar la decisión de dejar de ser pareja conyugal, pero el resto de la vida van a ser pareja parental, y ese papá fue el que usted le escogió a sus hijos y esa mamá fue la que usted le escogió a sus hijos. Y por eso tenemos que poder, después de un duelo, respetando los ritmos, haciendo los acuerdos, siempre que sea posible, intentar mediar e intentar resolver, y para eso los terapeutas siempre vamos a estar ahí para ustedes. Sabes que tienes toda la razón y me haces caer en cuenta de una cosa, Cata, y es que esos padres frente a la ley tienen unas obligaciones frente a sus hijos. Tanto padre como madre tienen unas obligaciones frente a sus hijos, y ojo, que las obligaciones no son frente a su pareja o su expareja, es frente a sus hijos. La obligación de dar alimentos, que se entiende como la obligación no solamente de proveerle esos alimentos para el menor, para el hijo, sino el vestuario, la educación, la salud, el entretenimiento, la vivienda y la alimentación. Entonces, esas obligaciones que ya no se tienen entre pareja se mantienen frente a los hijos. También tendrán que llegar a acuerdos respecto de la custodia
y recordar que frente a la ley, la custodia, la presunción es que la custodia es compartida. Antes se creía que la custodia automáticamente recaía sobre la madre, que era la que más habilidad tenía para aportar al proceso de formación y crecimiento de los hijos. Pero ya no es así. Ya tenemos pronunciamientos de la Corte Constitucional, la 255 del año 2024, si mi memoria jurídica no me hace equivocar, donde dice que lo que se presume para el bienestar del menor es la custodia compartida. Por supuesto, los padres pueden hacer acuerdos en caso de que no sea lo mejor para ellos en ese momento. Por supuesto, el Estado puede intervenir si ven que la situación de alguno de los padres no es óptima para que tenga custodia. Y por supuesto se pueden poner de acuerdo los padres para saber esa custodia compartida cómo se distribuye. 5 días, 8 días, 15 días, un mes, un semestre, una Navidad, un año nuevo. Está al arbitrio de la voluntad de quienes son parejas como padres, aunque no sean parejas entre ellos, establecer cómo se va a llevar esa custodia. Así que qué bueno esa cuñita que nos haces, querida Cata, para ir aclarando muchos puntos. Pasemos al segundo bloque de este webinar, porque queremos hacer un poco de conciencia de cuáles son esos errores que vemos con más frecuencia. Esos patrones de conducta que se repiten y que pueden ser nocivos entre adultos cuando se tienen hijos, se tienen menores que están viviendo en este conflicto. ¿Cuáles son esos errores habituales que tú ves desde tu práctica médica y psiquiátrica? Primero hablemos del error del manejo de la información. No decir nada, hacer de cuenta que los hijos no se percatan de nada de lo que ocurre, que en la casa haya tensión, la ley del hielo, no están viendo peleas activas, pero ven que el papá ya no le hizo el café a la mamá, que ya no salen juntos, que a las reuniones de la familia extensa va uno o al otro y ellos se tienen que repartir. Entonces, no decir nada, ignorar las necesidades de dar una explicación conjunta en un extremo es algo que es un error. Pero al otro lado, sobre todo con hijos ya preadolescentes o adolescentes, contarles absolutamente todos, darles detalles, enfatizar en quién es la culpa y cómo, si ve lo que su papá me hace, si ve lo que su mamá me dice. Ellos no están en esa condición y eso genera una situación muy compleja y a veces los adolescentes se sienten responsables de la salud mental de sus papás, que no es la idea que ocurre. Segundo error tiene que ver con hablarle mal al hijo del otro papá. Recuerden que ya dijimos que cada uno le escogió al personaje que le dio de papá y de mamá. Y para los seres humanos el peor insulto que nos pueden hacer, Caro, ¿cierto? Es hablarnos mal de la mamá, mentarnos la madre, dice la gente. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, si nosotros destruimos esa imagen, ¿sí?, de mamá que tiene ese personaje, digamos, iba a decir paciente, ya el lapsus acá, ese niño, ese adolescente de su mamá, esa es la única mamá que tiene, es la mamá con la que construyó esas figuras de apego, es esa mamá con la que él va a determinar las figuras femeninas con las que se va a relacionar el resto de su vida. Y lo mismo para el papá. Entonces, esas relaciones objetales, le dice la teoría psicodinámica, con papá y con mamá son cruciales para cómo nos vamos a relacionar el resto de la vida. Hablarle mal de un papá o de una mamá es un error garrafal. Tercero, ponerlos de lleva y traiga de mensajeros en una cosa, que le cobre al papá, que le cobre a la mamá, que eso le toca a tu papá, que le toca a su mamá, o sacrificar los planes y el momento del desarrollo psicoafectivo de los hijos por los orgullos de los papás. ¿A qué me refiero con esto? Los adolescentes, por ejemplo, están en un momento de desarrollo que sigue siendo muy importante, de su socialización, de la consolidación del grupo, de la pertenencia, de desarrollar su identidad con los pares. Pero si se vuelve la batalla de los papás de quién le tocó el fin de semana y quién sí lo lleva o quién no lo lleva, pues está sacrificando este desarrollo social y psicoafectivo de este adolescente y se le está poniendo en la mitad más allá de lo que el dolor inherente pues está generando. O sea, nos vamos otra vez al terreno del sufrimiento. Bastante información. Yo lo que sugiero es que nos hagamos un par de slides y la compartamos en redes sociales, porque
están casi llegando a la hora del almuerzo, yo sé que a esta hora hace hambre y entonces uno a qué hora se acuerda de todas estas cosas. Tranquilos, parte de nuestra misión es ayudarles a tener recursos a sus manos, entonces no pueden dejar de seguirnos en redes sociales. En el caso de Psiquesoma, miren, lo tengo aquí anotado, Psiquesoma, porque Psiquesoma comienza por P, Psiquesoma, rayita al piso, salud, rayita al piso, mental, para que compartamos ahí estas piezas. Y en el caso nuestro de Guaías, nos encuentran en todas las redes sociales como Somos Guaías, también vamos a estar compartiendo información. Yo quiero contarte cuáles son mis top de los errores jurídicos que veo cuando los padres están en conflicto y hay hijos. Primero, creer que con el dinero se controla al otro. En esta práctica incurren ambos por igual, hombres y mujeres. Y eso es terriblemente nocivo, porque como les acabo de contar, los padres tienen unas obligaciones frente a sus hijos y creer que abstenerse, dilatar ese cumplimiento les genera a ustedes más control, por el contrario, los pone en más riesgos legales. Ese es mi error número 1. Mi error número 2 que veo con mucha frecuencia es cuando las partes sienten algo acá que dicen esto no está bien. Uno corrobora ese no está bien con, oye, es que tú tienes un derecho que no está siendo atendido, no está siendo observado, están pisándote el derecho. Y el dilema que yo veo, que es mi error número 2, es que no hay manera de demostrar la existencia de esa violación del derecho. Entonces, algo que yo les quiero recomendar aquí es, guarden pruebas, porque nosotros los abogados cuando tenemos que intervenir, cuando no es posible entre las partes resolver ese conflicto y necesitamos que un tercero intervenga, ese tercero no ha sido testigo de lo que ha pasado en ese conflicto y necesitamos contarle que existe el conflicto y demostrarle que existe el conflicto. Necesitamos entregarle pruebas de que las cosas han ocurrido como ustedes lo están viendo y lo están sintiendo. Y esas pruebas no siempre se llevan. Se borran mensajes, no se tienen testigos suficientes, se olvidan las fechas, cómo cronológicamente se cuentan los acontecimientos, es que son cuentos de oídas. Es necesario tener pruebas. Luego, algo que tengo para recomendarles es, ojo, si están en una situación en donde ustedes ven que ya no es posible resolver los conflictos entre dos y se necesita un tercero que intervenga para que establezca esa regla de derecho, pues entonces hagan previamente una compilación probatoria. Este otro, dejar escalar el conflicto, dejar que el conflicto salga como un caballo desbocado. Entre más grande sea el conflicto, es más difícil resolverlo. Y nuestro ordenamiento jurídico prevé distintas instancias de acuerdo al nivel de conflicto para resolverlo. Si hay un asunto en el que no nos pudimos salir de la mente emocional. Miren cómo aprendemos. Si no logramos salirnos de nuestra mente emocional y necesitamos que alguien más nos ayude a resolver, hay instancias. Hay espacios de mediación y de conciliación que los encuentran desde las casas de justicia, pasando por las cámaras de comercio, por los centros de conciliación. Ese es un espacio de conversación formal para poder que un tercero nos ayude a ponernos de acuerdo. Si la situación escala, pues entonces tenemos los jueces de la República, que qué pereza tener que demandar al otro, pero si ya se está en ese momento, es mejor hacerlo de forma oportuna que dejar escalar esa situación. Si ya el conflicto se torna aún más profundo y se desencadena mucho más, lo que tenemos es que acudir ya a la justicia penal si existen indicios de la comisión de un delito, como existe. Unos delitos que pueden ser delitos de amenaza, unos delitos de violencia, unos delitos incluso de hurto, de estafas, porque como se siente que la forma más fácil de controlar al otro es por vía del dinero, pues entonces se desatan todo tipo de delitos que si ya existen
hay que llevarlos rápidamente a que unas instancias judiciales, como es primero la fiscalía y los jueces, en segundo lugar, sean los que intervengan. Ese es como mi top. Suena interesante lo que hacemos, ¿no? Suena muy interesante y además complementario. Miren que pensando en lo que decías, a veces, como hablábamos de las diferencias entre dolor y sufrimiento, los papás dicen, no, yo no lo voy a demandar, esto no pasa, o ya llevarlo a un aspecto legal es como un antes y un después, ¿no? Pero la pelea todos los días, el estar hablándole a mal ese hijo del otro papá, las indirectas, los mensajes, los correos, eso genera más sufrimiento que poder de pronto ponerse de acuerdo y decir, mira, esto no pudimos resolverlo, que la ley lo resuelva por nosotros, que sea un juez quien nos diga qué hay que hacer y acatamos lo que la ley dice y se resuelve el problema por vía legal. Pero es una resolución y no perpetuar un sufrimiento ante algo que no se anticipa previamente. Así es, yo creo que esos son los top de los errores. Seguramente nos equivocaremos muchísimo más, porque humanos somos para cometer errores. Si ustedes sienten que están dentro de uno de estos, tampoco es tan grave, porque es que lo grave es no reconocer que un error existe. Si yo no sé que estoy cometiendo un error, ¿cómo hago para solucionarlo? Entonces, si ustedes sienten que esto está pasando, no se vayan a sentir mal. Al menos comiencen pensando en, ya lo reconocí, esto ya tiene nombre y apellido, hay cosas que podemos hacer mejor. Claro, y siempre los errores y las crisis, como esta tensión que genera un conflicto, una separación, son una oportunidad. Y cuando tenemos hijos que están creciendo, que están cogiendo herramientas del medio de cómo resolver sus problemas, estamos dándoles tantas lecciones, estamos acompañándolos y uno puede decir, mamá y papá se han equivocado como veníamos manejando esto. El reconocer los errores es darles el mensaje que ellos también se les permite equivocarse y que rara vez los errores son tan graves como para no poder repararlos, que es la segunda lección de oro para los niños y los adolescentes. Podemos cometer errores, pero podemos reparar. El 98% de las situaciones casi se pueden reparar. Podemos echar reversa, podemos decir me equivoqué y hagámoslo diferente. Y podemos hacer partícipes según la edad, no de paño de lágrimas como dijimos, pero sí preguntándole, ¿qué te ayudaría a ti? ¿Cómo crees que mamá puede ayudarte a que te sientas mejor con esto que está pasando? Y papá, ¿cómo puede ayudar? Eso es súper importante. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando escucho a las mujeres de esta óptica jurídica, creen que cuando ya se habla con el abogado no hay vuelta atrás. Y mentira. También cuando se involucran los abogados se puede perdonar y se puede recomenzar. La ley no lo prohíbe. Si ustedes rompen un vínculo afectivo y se separan y después quieren volverlo a retomar, perfectamente se puede. Hasta yo apostaría que hasta dura más cuando se aprende de los errores. Entonces, gracias por esa reflexión, Cata, tan interesante. Y tengo aquí en mis apuntes otro como, miren, otro como asterisco. Aquí viene. Y es porque en estos procesos de conflicto, como ya sabíamos que hay que tener pruebas de demostrar, en el caso de los menores, afectaciones psicológicas, emocionales, mentales, se utilizan unas cosas que se llaman los peritajes. Y desde tu experticia muchas veces te piden que tú des un juicio, una opinión técnica sobre el estado y la salud de un menor. Cuéntanos un poco en la práctica eso, cómo es, qué tanto miedo debemos tenerle, qué tanto debemos como rehusarlo, qué tanto ser abierto a eso en tu experiencia, ¿qué has visto sobre peritajes? Sí, digamos que es frecuente que pase y al igual que hablábamos ahorita la diferencia entre psicólogos, psiquiatras, también hay profesionales de salud mental que son peritos expertos y que llevan haciendo estos peritajes años y años de práctica. Tal vez es la institución en la que más peritos vamos a encontrar neutrales y que van a poder finalmente velar por los intereses exclusivos de la salud mental de ese niño o ese adolescente es en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Mi recomendación es, si ya se ven en la necesidad de documentar con un perito un tema legal, que lo haga alguien que sea neutral,
Segundo, que sea solo una persona. A veces vemos el papá nombra un perito, la mamá nombra un perito y el niño revictimizándose, contando la misma historia acá, contando la misma historia allá. Y entonces después se requiere un tercer perito porque pues para el tercero que diga finalmente entre los dos conceptos de los dos peritos anteriores quién tiene la razón. Entonces, esa sería la recomendación: neutral, institución avalada y persona con experiencia en peritajes. Yo habitualmente lo remito porque prefiero una labor clínica y como terapeuta con mis pacientes. Bueno, entonces aquí voy a aprovechar para contarles de Guaías, que es el anfitrión de este podcast. Guaías, quiero contarles que es una empresa de impacto social. Nuestro propósito es democratizar el acceso a la justicia y hacer que esta información esté al alcance de la mayor cantidad de personas para poder tomar decisiones de vida que muchas veces tienen implicaciones legales. Lo hacemos de forma clara y sencilla para que ustedes no tengan que aprender abogado. Miren cómo hemos hablado hoy de rico, entendiendo y aprendiendo de muchas cosas. Espero que sin haberlos enredado mucho. Lo hacemos de forma rápida, para que sea cuando ustedes lo necesiten y no cuando les puedan hacer el favor. No, qué pereza. Si yo necesito ayuda hoy, si necesito ayuda mañana, que esto esté al alcance con inmediatez. Y lo más interesante que hacemos es que sea asequible, porque sin duda la falta de recursos es un impedimento para poder tener información y acompañamiento legal especializado. Este no es un servicio gratuito, infortunadamente. Vivimos en un mundo en el que pocas cosas son gratuitas. Lo más importante, que es el amor, sí es gratuito, pero lo hacemos de la forma más asequible que nos sea posible. Eso lo hacemos realidad gracias a que hemos integrado inteligencia artificial en muchos de nuestros procesos. Y eso nos permite ser muy rápidos, muy eficientes, sin sacrificar calidad, transfiriendo esas eficiencias a nuestras usuarias y a nuestros usuarios. Así que si ustedes quieren tener información para tomar decisiones de vida, tienen que hablar con Guaías. Síganos en redes sociales, escríbanos a través de WhatsApp y encuentren los beneficios y los servicios que tenemos dispuestos para ustedes. Tenemos un WhatsApp legal que es una cosa fascinante. Vía WhatsApp pueden hacer consultas con nuestra inteligencia artificial para que les dé respuestas inmediatas por un valor muy bajo, que es de 10,000 pesos. Si ustedes quieren hablar ya con un abogado especializado, con experticia, hacen una reserva por nuestra página web. Y aquí, como están conectados muchos de nuestros aliados, consulten en sus áreas de bienestar y de recursos humanos estas alianzas especiales que tenemos con compañías que quieren apostar por su bienestar emocional y su bienestar mental. Y si necesitan representación judicial, pues también podemos llevar sus casos para aquellas circunstancias en donde necesiten ese acompañamiento más complejo y especializado. Así que no hay excusa para alzar la mano cuando necesiten acompañamiento en esos temas de salud mental, y no hay excusa cuando necesiten esos acompañamientos jurídicos. Fin del bloque comercial. Ya estamos finalizando nuestro bloque comercial, pero vamos a pasar a nuestro tercer tema de conversación, porque hasta ahora hemos entrado en la psiquis de los niños y de los adolescentes. Ya hemos visto que ellos se enteran de lo que está pasando, ya hemos visto que ellos sienten, y la responsabilidad que tienen los adultos es ayudarlos a transitar saliendo de ese mente emocional para poder ayudarles a resolver estos conflictos. Ya luego revisamos cuáles son esos errores más comunes que desde la práctica médica y desde la práctica jurídica vemos que se repiten con frecuencia, y si ustedes están en algunos de ellos, tranquilos, no hay que caer en esas culpas profundas. Por el contrario, qué bueno reconocer que estamos en esos patrones para poder salir de ahí. Y ahora en este tercer bloque conversemos, Cata, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos salir de esos errores y rectificar camino? ¿Qué cosas podemos hacer mejor? Entonces, yo tengo aquí unas preguntas. ¿Qué cosas concretas, Cata, como de tips, podemos darle a alguien que está
metido en esa mente emocional para poder salir de ahí. ¿Qué recomendación práctica podemos darle a las personas? Entonces, primero, esto también pasará. Estamos sintiendo ahorita las cosas abrumadoras, estamos en una crisis que ya dijimos que quiere decir oportunidad. Tómense un tiempo para procesar, para entender, para digerir. En ese paralelo de tiempo hay que ir dando información si los niños o adolescentes preguntan, pero una información que no vaya a los extremos que mencionamos, concisa y objetiva. Y se vale decir, estamos intentando resolverlo o entender con papá o con mamá lo que estamos viviendo, pero tenemos muy pendiente comunicarte la decisión o lo que vaya a pasar. Se vale decir, aún no tenemos respuesta o no sé. Tomárselo con calma. Primer tip importante. Segundo tip, acuérdense, si somos objetivos y desde la terapia de BT también describimos y vamos a hacer, digamos, una observación y solamente a narrar lo que ocurre como si fuéramos narradores en tercera persona, estamos presentando una información más objetiva a nuestros hijos. Si no le ponemos el prejuicio de tu papá es un no sé cuántas, tu mamá no le importa lo que pasa, tu papá destruyó esta familia. Esos son situaciones que son desde el prejuicio. Si podemos decir, hemos tenido unos desacuerdos, hemos tomado la decisión. Segundo tip, digamos, poder comunicar lo que ocurre y en los acuerdos, incluso en los desacuerdos. Tercer tip para los papás, confíen en su capacidad previa de parentalidad. Ustedes son los mejores papás que pueden tener sus hijos y como mamá que soy, sé que todos los papás adoramos a nuestros hijos y hacemos lo mejor que podemos con nuestros recursos y con la información. Por eso estamos acá para ampliar esta información. Confíen en todo eso que ustedes hicieron antes de separarse, antes de estar en el conflicto. Sus hijos tienen esa estructura y esa base sólida que los va a acompañar para sortear esta adversidad que tienen como familia. Y cuarto, alcen la mano. Salud mental y el concepto legal cuando es necesario. Yo voy a hacer una pregunta que a mí me hacen con mucha frecuencia. Doctora, pero es que la culpa es de él. Si no tengo para comprarle a mi hijo esto que necesita o para que haga este viaje o para cubrir esta necesidad, ¿cómo le explico a mi hijo que es porque yo ya no puedo más y que esto se desbarató por culpa de él? ¿Cómo transmitir ese mensaje? Lo primero es que ¿qué quisiéramos lograr? Que desde el enojo siempre queremos como decir, ante esta frustración, este dolor que estoy viendo que tiene mi hijo, el culpable es el que apunta el dedo hacia allá. Pero miren que acá hay una paradoja bien interesante y mientras que el dedo esté hacia allá, el otro tiene, digamos, como la responsabilidad y el poder de tomar esa elección. Puede ser cierto y por supuesto que hay situaciones y responsabilidades que de pronto por el tema de alimentos sean del otro padre, pero eso no exonera en que como otro padre de ese hijo yo voy a tener que ver cómo lo resuelvo e incluso puede ser una resolución legal en este caso. Yo puedo decir, el otro hizo, pero yo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Yo cómo lo voy a presentar? Decirle eso a mi hijo nunca va a resolver el problema. ¿Qué esperamos que pase? ¿Que el niño vaya de mandadero y le haga un show al papá y entonces el papá dé la plata? ¿A quién pusimos en la mitad? Acuérdense que el costo emocional supera en creces el costo económico que podamos ganar. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Entendiendo que hay culpas, entendiendo que queremos gritarlas a los 10 vientos. Poder decirle a ese niño, en este momento, sabes que estamos en una separación, las cosas han cambiado, tenemos que resolver con el papá cómo hacer lo posible. Puede que uno por dentro quiera matar al susodicho, pero decírselo al niño de pronto no va a solucionar el problema. De pronto consultar a un abogado sí soluciona el problema si la comunicación entre los adultos ya cumplió su posibilidad. Uy, tengo otra que espero no corchar, porque otra fuente de consultas es cuando uno ve el conflicto desde la visión de suegra, cuando yo soy suegra y estoy viendo ese zaperoco, o desde esos abuelos, de esos abuelos que están viendo que sus nietos están en crisis, que sus hijos no están pudiendo resolver eso. Si aquí nos están escuchando abuelitas y abuelitos, ¿qué les podemos decir? Digamos que también desde ese amor de los hijos, decirles que escuchen este podcast completo, porque creo que hay mucha información, pero también decirles, miren, lo que priorizamos acá es los derechos de nuestros hijos, el amor y la salud mental de los niños. Entiendo como mi mamá estás furiosa,
con tu yerno, pero no transmitamos eso a los niños. Intenta poder acompañar, consolar la frustración, ser abuela, alcahuetear, consentir. Los niños necesitan espacios libres del conflicto y los abuelitos son espectaculares para eso. Pero si ir donde el abuelito se implica oír hablar todo el día mal de mi otro papá, se vuelve otro infierno más para esos niños. Pésima idea. Qué buena recomendación. Miren, con esto quiero cerrar y es hacer un énfasis muy, muy especial. El interés superior que tiene la ley son los intereses de los niños. Entonces, por supuesto que los padres tienen obligaciones y tienen derechos entre ellos cuando están en conflicto. Pero nada está por encima de los intereses de los menores. Así que hay que defender y cuidar esos derechos que tienen esos niños, porque los niños sin duda son nuestro futuro. Vamos a recibir algunas preguntas por nuestro chat de WhatsApp. Sé que han estado ahí activos, entonces vamos a responder algunas de esas preguntas ya en privado. Siéntanse parte de esta comunidad, que están del otro lado y están de este lado, aunque estemos separados, sintámonos juntos, sintamos que entre todos estamos construyendo información, sintamos que entre todos nos estamos ayudando, porque si no, imagínense, uno queriendo salir de un hueco y sin tener una mano que se estire en esos momentos de oscuridad, pues qué pereza. De aquí tenemos que salir todos, entonces sintámonos que pertenecemos y que podemos preguntar y que no hay inquietudes bobas ni hay situaciones menores y que no, preguntemos y participemos y sintámonos de verdad que estamos aquí los unos para los otros. Recuerden, queridos amigos y queridas amigas, que Guaías está aquí para acompañarlos, que sí, que Soma también está aquí. Catalina Ayala, nuevamente 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. No sé si quieras dejarnos con un mensaje final para despedirnos. Sí, justo quería decirles que ustedes también como papás o las personas que les vayan a recomendar este video como papás están atravesando un duelo. Cuando uno construye una familia y se va en unión libre o en un matrimonio con alguien, hay un proyecto de vida compartido. Hay todo un futuro que uno se pinta en la cabeza y si se tienen hijos, como en el caso que hablamos hoy, mucho más. Cada hijo es una pequeña microempresa que se va volviendo una gran empresa y por supuesto que todos esos duelos se viven de una forma muy difícil cuando empezamos un proceso de separación. La separación, recuerden, es a la pareja conyugal y hay que vivir ese duelo, tomárselo con calma, buscar ayuda, alzar la mano. Pero sobre todo recuerden que van a seguir siendo pareja parental el resto de la vida y que tienen que lograr la manera y los recursos, y para eso estaremos acá, para hacer posible esa pareja parental para sus hijos y para las siguientes generaciones. Muchas gracias, Caro. A ti, Cata. Y no se pueden perder nuestro próximo webinar. Ya se los estaremos anunciando porque traeremos más información, más invitados súper especiales como hoy nos acompañó Cata y de esa manera vamos construyendo información y comunidad entre todos. Gracias, adiós y nos vemos en una próxima. Chao. Adiós.